Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller extraescolar de textos autobiográficos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión. El día de hoy vamos a revisar este aspecto que quedó pendiente desde la primera sesión, la definición y características del género de la autobiografía. Recordarán que hicimos un ejercicio sobre revisar algunos autorretratos pictóricos famosos y el día de hoy toca precisamente revisar qué es lo que caracteriza a este género literario. También vamos a revisar cuáles son las lecturas que tenemos disponibles en la carpeta de Drive y que bueno, ahí vamos a ir nutriendo también la carpeta de algunos títulos que ustedes consideren relevantes y que bueno, a lo mejor ya hayan leído o que tengan la curiosidad de leer y que bueno, entre dentro del género de la autobiografía y que por lo tanto pues podamos revisar. Vamos a leer también algunos párrafos de el título Un largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, que también es un texto que está dentro de esta carpeta, y vamos a comenzar a profundizar este análisis sobre cómo el autor hace una descripción de los lugares, las personas y los acontecimientos históricos que sucedían en el momento de que él estaba, bueno, pues en su infancia. Recuerden que un aspecto importante de la autobiografía es que nuestros acontecimientos personales, individuales, se conectan indudablemente con aspectos internacionales, hechos históricos, acontecimientos que marcaron el rumbo de la cultura, la sociedad. Entonces también es importante hacer memoria de esto o recurrir, por ejemplo, a qué pasaba en los 90, qué pasaba en los 70, dependiendo la época en que ustedes hayan vivido su infancia. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, que no es una sesión en vivo, es una grabación por cuestiones de que van más allá de mi decisión, de lo que yo pude controlar, pues me vi en la necesidad de grabar esta sesión, por lo tanto no es una sesión en vivo, es una sesión grabada y al final les daré las indicaciones para que ustedes puedan registrar su asistencia. Bueno, vamos a revisar entonces qué es esto del género de la autobiografía. Ustedes recordarán que la sesión pasada estuvimos viendo algunos retratos famosos dentro de la historia del arte. Estuvimos viendo a Vincent Van Gogh, a Frida Kahlo, etcétera. Y observamos que cada uno de estos autores pues tenía un estilo bastante peculiar, bastante distintivo para reflejarse, buscaban alguna expresión que buscaran proyectar en sus autorretratos y bueno, ahora toca revisar en el género literario de la autobiografía cuáles son los elementos que nos ayudan precisamente a reconstruir, en este caso, un retrato literario. Bueno, primero vamos a definir qué es la autobiografía. Es un género literario narrativo en el que precisamente se narran los acontecimientos de una vida siguiendo un orden cronológico. Es importante destacar que es un género literario. ¿Qué significa esto? Bueno, como ustedes habrán podido darse cuenta, como seres humanos disponemos de una variedad de géneros de escritura, desde el periodismo, la crónica, la revisión documental, hasta los géneros literarios, que puede ser la poesía, el cuento, la novela, e incluso dentro de estos géneros también tenemos sus propios subgéneros, ¿no? Dentro de la novela, por ejemplo, tenemos la novela policíaca, la novela de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Y la autobiografía entra dentro de este rubro de la creación literaria, a diferencia, por ejemplo, del género periodístico, que lo que se reporta, lo que se narra ahí son hechos verídicos que tienen un sustento en la realidad. En la autobiografía, al ser un género literario, claro que se basa en una realidad, que es nuestra vida, la que estamos compartiendo, pero también podemos permitirnos licencias poéticas, sobre todo al momento de escribir. A diferencia de la narrativa periodística que necesita de ser objetiva, de describir los hechos tal y como acontecieron,
En el género de la autobiografía, al ser un género literario, nosotros podemos hacer uso de un lenguaje poético, de un lenguaje que no necesariamente sea académico, que no sea objetivo, sino un lenguaje poético, creativo, original. No vamos a convencer a nadie de que los hechos que estamos narrando ocurrieron de esta manera, sino que estamos compartiendo cómo los vivimos. Entonces, esa es una primera distinción, que aquí el lenguaje es mucho más fluido. Podemos tener un lenguaje pues como más suelto, más, no sé si por ejemplo a ustedes durante su trayectoria de prepa en línea hayan tenido la necesidad de escribir algún ensayo académico, pero las propiedades de un texto académico pues tienden a ser objetivas, ¿no? Hablar desde la objetividad, un lenguaje escrito que pueda ser comprensible para distintos públicos, no necesariamente un lenguaje amplio, pero sí un lenguaje que recupere pues una visión más científica, ¿no? De la realidad. O si, por ejemplo, nosotros escribimos un texto científico sobre química, sobre biología, bueno, pues tendremos que atender ciertas normas dentro de este campo especializado. Entonces, cuando nosotros hacemos un escrito que sea literario, pues no necesariamente tenemos que ser objetivos o defender un lenguaje, sino que podemos utilizar el lenguaje que más nos acomode, que más nos guste, en el que más fluyamos. Por supuesto que dentro de la tradición literaria se valora muchísimo la originalidad, la creación de metáforas nuevas, pero eso no quita que, por ejemplo, tengamos autores como José Agustín, un escritor dentro de la literatura mexicana, que él escribe, es su generación se le conoció como la literatura de la onda, y si ustedes leen sus libros, pues su narrativa es más como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No? Como más, más fluida, más cotidiana, más como lo que comúnmente hablamos en la calle, ¿no? Por ejemplo, si leemos a García Márquez, pues bueno, sí, ya es un lenguaje mucho más florido, mucho más poético, pero ambos se permiten porque estamos dentro de la creación literaria. Luego también otra característica de este género es que comúnmente escribimos en primera persona. Hay autores que suelen recurrir al uso de la tercera persona en la redacción como una forma de visualizar el escrito, o a lo mejor algunos pasajes dentro de la autobiografía pueden escribirse en la tercera persona, ¿no? Y bueno, en vez de decir yo viví este acontecimiento, es Fabiola Itzel vivió este acontecimiento. O sea, ya no hablo desde el yo, aunque esté contando lo que me pasó a mí. Es una técnica narrativa también muy utilizada, pero comúnmente utilizamos la primera persona porque asumimos que eso que estamos contando nos pasó a nosotros. Luego también, como decíamos, bueno, pues es un documento que de algún modo refleja una realidad o verdad sobre el autor o autora que lo ha creado, ¿no? En este sentido, pues adquiere mucha relevancia que nosotros situemos nuestra vida en momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el año 91 y ¿qué pasaba en ese momento, no? ¿Qué pasó en los 90, en la primera década de los 90? ¿Qué pasó? Bueno, pues fue el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, estaba Carlos Salinas de Gortari, también se vivió el asesinato de Colosio, que fue una figura muy destacada dentro del PRI, y que si bien yo no recuerdo estos acontecimientos, seguramente tuvieron algún impacto en mi vida, ¿no? Algunos de ustedes que ya eran como más adultos en los 90, tal vez recuerden que esto del Fobaproa, y hubo muchísimo movimiento en la política y en la economía en esos años que impactaron en la forma de vida de las personas. Muchas familias perdieron sus viviendas, sus autos. Aquí en este momento histórico fue cuando se comenzó a hablar como de la jubilación, por ejemplo, ya como que ya se estaban cambiando los lineamientos, de manera que hoy en día pues ya la jubilación es casi un sueño para las nuevas generaciones, pero es en los 90 en que comienzan a gestarse estas políticas y
eso pues impactó, no necesariamente que yo lo recuerde, ¿no? No que yo recuerde haber vivido ese momento histórico, pero sí a lo mejor en que, no sé, despidieron a mi familia, despidieron a mi mamá, a mi papá, tuvieron que vender el carro porque había muchísimos problemas de dinero. No lo sé, a lo mejor mi familia vivía en Chiapas y con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue uno de los movimientos de la población indígena más importante, no solo de nuestro país, sino de América Latina y que también impactó a la geopolítica. A lo mejor mi familia estaba en Chiapas y se vio desplazada, tuvo que vivir el desplazamiento, no lo sé. No necesariamente yo recuerdo ese momento, insisto, pero sí puedo conectar algún acontecimiento de mi infancia o de mi vida familiar con algún momento de estos, ¿no? Así ocurre, por ejemplo, con el temblor del 85, que también impactó muchísimo en las familias, en la economía del país. Algún otro acontecimiento, pues, que es muy relevante para la historia. Por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68, que significó también un cambio en la configuración de las políticas y de cómo nosotros veíamos a los estudiantes. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor no necesariamente nosotros somos protagonistas de estos acontecimientos históricos, pero indudablemente impactan en nuestra biografía. Ahorita en la segunda parte de la sesión vamos a leer los primeros años de la vida de Nelson Mandela y vamos a descubrir cómo es que se va gestando esta conciencia que él tiene de la realidad social en la que vive y que pues está indudablemente movida e influenciada por todos estos acontecimientos históricos. Así que con esto, con este punto nos referimos a que reflejamos una realidad o verdad sobre el autor, a diferencia del género literario, por ejemplo, de la ciencia ficción, ¿no? Hablábamos la sesión pasada del texto de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, así se llama la novela. Bueno, pues es una obra de ciencia ficción, este monstruo que en realidad nunca se le denomina Frankenstein, Frankenstein es el científico que lo creó, pues realmente no existe, no existió. Y si bien ahí podemos reflejar muchísimo de lo que acontece a la especie humana, como tal, bueno, él no existió. Entonces, a diferencia de este género literario de la ficción, en la autobiografía, a pesar de la originalidad de nuestra escritura, estamos narrando hechos que sí acontecieron. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto es que el cómo decido contar mi vida parte de un pensamiento creativo. El hecho de que nosotros en nuestra autobiografía estemos reportando hechos que sí existieron, acontecimientos históricos que, bueno, están ahí y que basta con hacer una búsqueda para encontrarlos, una búsqueda en Internet, por ejemplo, eso no impide que nosotros no utilicemos el pensamiento creativo o que estamos haciendo, por ejemplo, periodismo o algún otro género de la escritura. No, nosotros seguimos utilizando nuestro pensamiento creativo. Por ejemplo, el texto de Gabriel García Márquez, su autobiografía que se llama Vivir para contarla, está centrado únicamente en el periodo de la juventud del escritor. Es desde que él es adolescente hasta que se casa con Mercedes Barcha, que fue, bueno, su esposa de toda la vida. Ya el matrimonio ya no entra dentro de su autobiografía. Entonces, estas decisiones que tomamos de, bueno, a lo mejor solo voy a hablar de mi juventud, solo voy a hablar de mi infancia o solo voy a hablar de cómo viví un periodo histórico, pues eso también es un pensamiento creativo, ¿no? Es el uso de la imaginación. Por ejemplo, si decidimos empezar a narrar nuestra autobiografía, desde los hechos, desde cómo acontecen los hechos, pero a lo mejor yo quiero empezar diciendo que le tengo miedo a las arañas. Le tengo miedo a las arañas por este motivo, tal, y luego me paso ya a contar algunos hechos, alguna descripción de acontecimientos. Entonces, el hecho de que nosotros estemos contando
insisto, a diferencia de la ciencia ficción, estemos contando pues algunos aspectos que sí existieron, no nos quita pues el camino de la imaginación, el camino de la creación literaria, ¿no? Por el contrario, el aspecto narrativo de cómo narramos estos acontecimientos, ahí es cuando adquiere también toda la fuerza la creación literaria. Bueno, y como decía, el género literario, bueno, es una categoría en la que se clasifican las obras literarias, hay que recordar esto según sus características, como la estructura, el tema o el objetivo del autor. Los géneros literarios sirven como modelos para la creación de obras literarias. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un género literario, pues nos referimos a esta clasificación que suele hacerse de las obras, ¿no? Y pues tiene que ver con la forma en que se escriben y demás. ¿Cuáles son entonces estas características que vuelven pues alguna novela, una autobiografía? Bueno, pues son la narrativa, que ya decíamos que están escritas en primera persona, se centran en la vida del autor para narrar con coherencia, cohesión y adecuación. Más adelante veremos a qué nos referimos con estos elementos. Tienen una estructura comúnmente están regidas por un orden cronológico, pero también se puede empezar por eventos significativos o incluso contar los sucesos de atrás para adelante. Es importante, sin embargo, contar con una introducción, un desarrollo y un desenlace que permitan ubicar a quien nos lee en lo que le estamos compartiendo. Son obras subjetivas, por lo que se caracterizan por su sinceridad y autenticidad. Se abordan desde las perspectivas del autor y a partir de su recuerdo, lo que no es garantía de la veracidad de lo contado, pero aquí no importa tanto eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vivieron el terremoto del 85, a quienes los leamos, no nos van a convencer de que el terremoto sucedió, sino lo que nos van a contar, pues es que lo que ustedes sintieron, lo que pasó en su familia, lo que pasó en su casa, cómo actuaron en ese momento, etcétera. Luego, el lenguaje, bueno, pues hay, como decíamos, como es un género literario, pues hay libertad en cuanto al uso del lenguaje empleado, no hay límite de extensión para redactarlas, pero bueno, sin embargo, es importante una redacción correcta para poder expresarnos lo mejor posible. Siempre todo género literario pues exige un uso correcto de la puntuación, de los signos de interrogación, de la acentuación. ¿Por qué? Porque pues es como un contrato social que hemos establecido para que nosotros podamos entendernos, así como al momento de hablar, si yo digo hola, buenos días, se entiende que estoy saludando y al despedirme hasta luego, se entiende que yo ya terminé de conversar y me voy. Los signos de puntuación, los signos en la escritura nos ayudan precisamente a que nosotros podamos entendernos, ¿no? Entonces, si yo escribo algo correctamente, no tengo la necesidad de explicar porque ya está escrito. Bueno, entonces estas son las características de la autobiografía que vamos a ir puliendo a lo largo de este taller. Y bueno, cualquier duda, yo posteriormente voy a compartir una infografía con estas características. Y bueno, la idea no es tanto que ustedes tengan un recetario o un formulario o una lista de características que vayan marcando para saber si lo han cumplido o no. La idea es orientarnos sobre qué podemos escribir dentro de este género, inspirarnos, comenzar a decir, bueno, yo normalmente siempre escribo en tercera persona, pero bueno, ahora me voy a atrever a escribir en primera persona. Y bueno, voy a hacer también pues un ejercicio sincero y honesto para compartir, para decir que esto que estoy compartiendo, pues es desde lo que yo siento. La sesión pasada que vimos los autorretratos pictóricos, pues nos dimos cuenta que hay bastante valentía en mostrarnos, pues como lo veíamos con Vincent Van Gogh, pues desde esta preocupación o desde esta tristeza por algún acontecimiento y pues tiene la valentía y la sinceridad para mostrarlo. En este sentido, pues nosotros también podemos hacer este ejercicio. Ya iremos construyendo el retrato literario a partir de
nuestra identificación de los acontecimientos importantes de nuestra vida, pero bueno, mientras hay que tener en cuenta solo estas características. Bueno, y ahora quiero que revisemos cuáles son los textos con los que ustedes tienen disponibles en el Drive. Estos pues son textos naturalmente en PDF, pero si ustedes los pueden conseguir en vivo, pues muchísimo mejor. Siempre se disfruta más una lectura pues como presencial con el libro, pero bueno, pues no hay otra forma en la que yo pueda proporcionarles estos textos. Así que los tienen ustedes en PDF, en la carpeta. ¿Y cuáles son estos textos? Bueno, tenemos Un largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Esta obra a mí me gusta mucho porque él va contando cómo es que él va construyendo como esta conciencia de injusticia de la sociedad en la que le tocó nacer y crecer, en la sociedad de la segregación racial, que algunos de ustedes tal vez ya conocen, y que bueno, este sistema en el que las personas blancas están separadas de las personas negras únicamente porque se pensaba que las personas negras pues estaban como contaminando el espacio de las personas blancas, ¿no? Entonces iban a escuelas separadas, trabajos separados, transportes separados. Y entonces, pues esto es una situación muy injusta porque los trabajos en los que estaban las personas negras pues eran mal pagadas, eran muy riesgosas, ¿no? Las universidades, por ejemplo, pues estaban prohibidas para las personas de color. Entonces, en este escenario, Nelson Mandela pues o sea, él nace ya en este sistema y eso no le impide empezar a pensar cómo lograr trascender esta opresión sistémica y estructural. Y en este sentido, pues el libro es una obra bastante reflexiva, ¿no? De cómo nosotros podemos reflexionar sobre el sistema en el que estamos viviendo y lo que no nos gusta. Luego también en esta misma línea tenemos el libro de Yo soy Malala, la joven que defendió el derecho de la educación y fue tiroteada por los talibanes, de Malala Yousafzai, una chica que recibió el Premio Nobel de la Paz precisamente por defender el derecho a la educación de las niñas y los niños, pero especialmente de las mujeres, porque a lo mejor ustedes sepan que en Afganistán e Irán y todos estos países de donde ella es originaria, pues hay está una ley, bueno, está un régimen talibán que es un grupo de hombres que interpreta el Corán, que es el libro sagrado para esta religión musulmana, de una forma bastante radical en la que las mujeres tienen prohibido pues muchísimas cosas, entre ellas ir a la escuela. Recientemente, este año, se publicó un decreto de que las mujeres no pueden hablar ni cantar en espacios públicos. O sea, por ejemplo, si yo salgo a mi banqueta, no puedo hablar ni cantar, solamente puedo hablar en mi propia casa, porque el espacio, la voz de las mujeres se considera como una contaminación en el espacio público. Es bastante fuerte, bastante radical. Y en este escenario, ella pues decide defender el derecho de las mujeres a la educación y a una vida pues que sea simple y sencillamente respetable, decente, ¿no? O sea, una vida que cualquier ser humano tendría derecho a vivir, ¿no? O sea, moverse a donde tú quieras, etcétera, ¿no? Y entonces los talibanes consideran a esto una amenaza y pues deciden dispararle con la finalidad de quitarle la vida, pero por suerte ella sobrevive, tiene que mudarse de país y demás. Entonces, en este libro ella va relatando lo que ha significado ser consciente de esta realidad, luchar para transformarla y, bueno, lo que ha implicado para su propia seguridad. Ella va contando esto. Luego tenemos dos textos más que son escritos pues por escritores, valga la redundancia, pero con esto que me refiero, a que Nelson Mandela y Malala son especialmente pues defensores de los derechos de las personas, cada uno pues desde su propia trinchera, pero fundamentalmente pues son activistas que están encaminados en la defensa de los derechos humanos y no son propiamente escritores, no se dedican a la literatura.
pero los otros dos textos sí son de dos personas que se dedican a la escritura. Su oficio es el de la escritura, fundamentalmente viven de ello. Tenemos Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, que es, bueno, uno de los escritores latinoamericanos más famosos. Recibió el Premio Nobel de Literatura por su novela Cien años de soledad, que es un clásico, está dentro del canon literario y pues es una obra bastante citada, ¿no? Y luego tenemos a María Luisa Puga, una escritora mexicana, también ha escrito novelas, ha escrito poesía, y ella aquí en este texto, Diarios del Dolor, aquí, perdón, es que se me fue aquí el... Aquí en este texto, Diarios del Dolor, este no es un texto de ficción, sino que aquí ella lo que va haciendo es que se entera que tiene cáncer, se entera que tiene cáncer y entonces empieza a hacer un ejercicio de escritura para compartir cómo es su día a día desde que ella se entera que tiene cáncer, cómo es su día a día conviviendo con el cáncer, con el dolor, con tener que asumir y asimilar que pues está viviendo una enfermedad que es invasiva, que es violenta para nuestro cuerpo y demás. Y entonces ella hace un ejercicio como de ir relatando pues su vida, ¿no? A partir de esta enfermedad que finalmente pues termina por quitarle la vida. Ella muere a causa del cáncer. Y esta obra es muy fuerte, pero también me parece muy reveladora de cómo las personas encontramos, pues en la escritura, una herramienta para hacernos acompañar de esta en los momentos más difíciles o más dolorosos. Y aunque no necesariamente es una autobiografía en el sentido de que ella narra acontecimientos de su vida, sí narra, ¿no? El acontecimiento es que tiene cáncer y sí va narrando cómo, pues, cómo ella observa el dolor, cómo aprende o no a vivir con este. Y me parece que también es un ejercicio que las autobiografías tienen, ¿no? Cómo convivimos con esos sentimientos o emociones o sensaciones que no nos son gratas, pero de las que también aprendemos mucho al hacerlas como visibles o explícitas, ¿no? Entonces también esta obra está ahí en el PDF que vamos a ir recuperando también a lo largo del taller. Y les quiero invitar a que ustedes también, si tienen algún título que les guste mucho, que hayan leído o que, bueno, no hayan leído, pero pues que sí, ustedes digan, yo conozco esta obra que es una autobiografía y me gustaría leerla y bueno, pues la podemos pues compartir para leerla de manera grupal en este taller. ¿De acuerdo? Así que les hago la invitación y la sugerencia que ustedes también añadan títulos a esta carpeta de Drive que estará abierta durante todo nuestro taller. Bueno, y cualquier duda ustedes la pueden expresar en el club de dudas. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que ahí vayamos compartiendo todo lo que sentimos, todo lo que vamos aprendiendo y también todas las dudas que compartimos. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro primer ejercicio de esta sesión. Vamos a leer los primeros 6 párrafos del texto de Un largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Este texto pues está en su drive, entonces nos vamos a ir a la primera página. Bueno, el libro tiene unos agradecimientos interesantes y luego la primera parte del libro se titula Una infancia en el campo. Aquí en la página 1 tenemos el inicio de la obra y vamos a leer los 6 primeros párrafos del texto. Posterior a ello, bueno, mientras vamos leyendo, vamos a poner atención, a lo mejor podemos subrayar, podemos escribir por acá. Vamos a identificar cómo el autor realiza descripciones de las personas de su infancia, de los lugares y de los acontecimientos históricos. Ahorita voy a compartir el PDF para que vayamos, pues, de manera conjunta leyendo. Aquí está.
Entonces aquí empieza el texto y vamos a leer los primeros párrafos, ¿de acuerdo? Los 6 primeros párrafos vamos a leerlos. Entonces aquí tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es decir, vamos a leer nuestra primera página del libro. Voy a darles unos minutos y ahorita volvemos con el ejercicio.
Bueno, pues una vez que hemos hecho la lectura de los 6 primeros párrafos del texto, que es pues la primera hoja del texto, lo primero que les quiero preguntar como ejercicio es que el autor, el primer párrafo, lo primero que nos dice sobre su persona es su nombre, ¿no? ¿Qué significado tiene su nombre? Bueno, él tiene como un nombre que le pusieron en la tribu y él lo dice, ¿no? Y luego el nombre con el que, bueno, lo conocemos internacionalmente como Nelson Mandela. Eh, y nos dice que su nombre que le dio su padre y que tiene toda esta herencia de su tribu es Rolija Laha. Rolij La. Espero estarlo pronunciando bien. Pero bueno, al final nos dice en Sosha, que es como su tribu, este nombre quiere decir literalmente arrancar una rama de un árbol, pero su significado coloquial se aproxima más al de revoltoso. Yo no creo que los nombres predeterminen el destino, ni que mi padre adivinara de algún modo cuál iba a ser mi futuro, pero en años posteriores, tanto mis amigos como mis parientes llegaron a atribuir a ese nombre las muchas tempestades que he causado y a las que he sobrevivido. Aquí, como recordarán, yo les comentaba que Nelson Mandela, bueno, pues es uno de los protagonistas de la revolución para que se terminara por fin la segregación racial y comenzáramos a hablar en Sudáfrica de algún tipo de justicia social y racial. Pues él menciona a lo mejor si hay una conexión de mi nombre con mis acontecimientos posteriores de vida. Entonces, indudablemente nuestro nombre pues es un elemento muy importante en nuestra vida porque es lo primero que decimos de nosotros es cómo nos llamamos, ¿no? Entonces yo les quería preguntar cuál es la historia de su nombre, si te gusta tu nombre, ¿no? Si ustedes sienten una conexión entre su nombre y el cómo ustedes han vivido, de la misma forma que Nelson Mandela nos decía, bueno, a lo mejor sí, el que me hayan puesto este nombre tuvo que ver con lo que yo llegué a hacer después. Yo, por ejemplo, mi nombre de Itzel significa en zapoteco gota de rocío. Y bueno, la verdad es que también por ahí dicen que tiene algún origen maya y pues mi mamá me lo puso porque le gustaba que Itzel suena como miel, pero miel se le hacía como bastante empalagoso, entonces decidió ponerme Itzel. Y Fabiola se le hace un nombre fuerte, ¿no? Entonces por eso la combinación Fabiola-Itzel. Yo no me siento particularmente conectada con mi nombre, de la misma forma que a lo mejor por ahí con Nelson Mandela pudieron establecer alguna relación. Yo no me siento particularmente así, pero a lo mejor ustedes, del mismo modo que Nelson Mandela, pues puedan contar alguna historia particular de su nombre, si les gusta o no les gusta su nombre. Por el contrario, hay gente que dice, no, yo no me he sentido no solo vinculada a mi nombre, sino no me gusta mi nombre. Eso también puede pasar. Y pues les invito a escribir un breve párrafo sobre la historia de su nombre, ¿no? Y si sienten alguna conexión de este nombre con lo que han vivido. Este sería como el primer ejercicio que nosotros podemos realizar para comenzar una autobiografía. ¿Qué tanto mi nombre realmente está conectado conmigo o realmente yo me conecto con mi nombre? Que al final es algo que nosotros no decidimos, a menos que posteriormente nos cambiemos el nombre, pero bueno, el nombre es el que nos asignaron al nacer. Luego tenemos por acá también algunas descripciones que él hace de las personas que están pues en el momento de su infancia, ¿no? Y algo interesante es cómo él describe a la gente de su pueblo. Dice, los Xhosa son un pueblo orgulloso, patrilineal. Patrilineal significa que la línea como de la autoridad pues pasa del padre al hijo, es masculino, con un lenguaje expresivo, dice, y eufónico, y una gran fe en la importancia de las leyes, la educación y la cortesía. La sociedad Xhosa era un orden social equilibrado y armonioso en el que cada individuo conocía su lugar.
Cada Xhosa pertenece a un clan que se remota a través de sus ascendientes hasta un antecesor específico. Yo soy miembro del clan Madiba, que lleva el nombre de un jefe tembú que gobernó en el Transkei en el siglo XVIII. A menudo se dirigen a mí llamándome Madiba, el nombre de mi clan, como muestra de respeto. Por ejemplo, ¿ustedes cómo podrían hablar de las personas que integran su sociedad, ¿no? La sociedad en la que nacieron, ¿no? Si nacieron en Oaxaca, por ejemplo, ¿cómo ustedes describirían al pueblo de Oaxaca? A lo mejor no todo Oaxaca, pero sí de su municipio. Las personas de la costa indudablemente son muy distintas a las personas que viven en la montaña. Y un ejercicio interesante que nosotros necesitamos hacer es agudizar nuestra observación. De la misma forma que él puede hacer esa observación de que la gente de su tribu le daba mucho valor a las leyes, a la educación, a la cortesía, ustedes también hagan el ejercicio de observar en su infancia, en el pueblo donde crecieron, cómo describirlo, ¿no? Cómo decir, bueno, la gente de la sociedad en la que yo nací, pues es de esta forma, tiene estas costumbres, tiene mucho respeto por la educación, tiene mucho respeto por los valores, o no sé, es cuestión de observar, ¿no? Luego hace también la descripción de los lugares que conforman su escenario de la infancia. Nos dice Mepso, bueno, no sé cómo se pronuncia, no obstante, era un lugar apartado, un pequeño asentamiento alejado de los grandes acontecimientos del mundo, donde la vida continuaba en gran medida como hace 100 años. El Transkei se encuentra unos 1.200 kilómetros al este de la ciudad del Cabo y a 900 al sur de Johannesburgo, que por cierto es la capital de Sudáfrica. Está situado entre el río Kei y la frontera con Natal, con las abruptas montañas Drakensberg al norte y las azules aguas del Índico al este. Es una hermosa tierra de suaves colinas, fértiles valles y un millar de ríos y arroyos que hacen que el paisaje se vea verde incluso en invierno. El Transkei era una de las mayores divisiones territoriales de Sudáfrica, con una superficie del tamaño de Suiza. Tenía una población de unos 3 millones de xhosas y una pequeña minoría de basotos y blancos. Es, es el hogar del pueblo Tembú, que forma parte de la nación Xhosa a la que pertenece. Entonces también dentro de nuestros recuerdos seguramente podemos irnos a cómo son estos lugares que componen nuestra infancia, cómo se ven, cómo puedo empezar a compararlos. Por ejemplo, él dice, es una hermosa tierra de suaves colinas. ¿Cómo es una suave colina? Yo me la imagino como con pasto, como estos dibujos de los animes, en donde, bueno, dibujan como mucho pasto en las montañas y de pronto, bueno, pues se me figura que es suave porque al ver muchísima vegetación, pues yo me puedo sentar y no va a estar duro, ¿no? No, no es una piedra, no es un pedregal, sino que tiene muchísima vegetación. Así me imagino, ¿no? Y pues bueno, nos dice que hacen que el paisaje sea verde incluso en invierno, o sea, es mucha vegetación, pero también eso significa que no hay nieve, que no hay lluvia y que muy seguramente pues es un clima cálido, ¿no? O sea, estamos ante un clima cálido. Luego también nos habla sobre las abruptas montañas, ¿no? Cómo hacemos estas descripciones. Por ejemplo, a mí algo una imagen que yo tengo muy presente es cuando nosotros vamos bueno, yo no soy de Ciudad de México ni del Estado de México, yo vivo en Veracruz, entonces cuando yo voy hacia el Estado de México y tengo que pasar por la parte, creo que es el suroeste, donde hay muchísimos cerros, o sea, va uno en una avenida y alrededor hay muchísimos cerros, pero todos estos cerros están ya llenos de casas, porque bueno, pues ya hemos, como población, pues necesitamos dónde vivir, entonces necesitamos hacer casas y casas, y entonces tenemos todos estos como
Sí, cerros, porque no son montañas, realmente son como más pequeños, con muchísimas casas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí ya no vemos vegetación en esos montes, ya no hay vegetación, vemos muchísimas casas que a la distancia pues solo se ven como distintos colores de casas y a mí esa imagen siempre me parece muy peculiar porque ahí yo no describiría esas montañas o esos cerros como verdes, yo no diría que son suaves colinas ni que sean valles, sino, por ejemplo, si yo viviera ahí, diría, bueno, pues eh, son como mosaicos son como mosaicos de la población humana asentados en esos lugares y tenemos montes que ya no son verdes, que ya son de distintos colores, montes multicolor, porque a la distancia pues ya no encontramos realmente vegetación, sino un cúmulo de casas de distintos colores. Entonces ahí la descripción de ese lugar, si bien es un cerro, pues ya no es esta, ¿no? Ya es otra, exige su propia descripción. Entonces a esto me refiero con observar cómo los autores, los escritores van haciendo la descripción de estos escenarios que nos ayuda a nosotros los lectores a darnos una idea de cómo era el lugar en donde Nelson Mandela pasó su infancia. Ahorita estamos en la parte de la revisión de la infancia. Y luego, pues indudablemente, él teje los acontecimientos de su vida con hechos históricos, que era esta parte que decíamos que también vamos a realizar, ¿no? Entonces, él nos dice en estos primeros párrafos, el año de mi nacimiento fue el del fin de la Gran Guerra, el de una epidemia de gripe que mató a millones de personas en todo el mundo, y el de la presencia de una delegación del Congreso Nacional Africano en la Conferencia de Paz de Versalles, Francia, para exponer las quejas del pueblo negro sudafricano. O sea, el año en que él nació estaban aconteciendo muchísimas cosas y que le dan sentido también a lo que nos está narrando. No es solamente una persona viviendo pues sus propios acontecimientos, sino que es la historia también de una persona que le tocó vivir todos estos acontecimientos que, bueno, él no es como que él haya ido a Versalles, Francia, a este congreso, pero sí nos habla de que ya se estaban sentando las bases que después a él lo harían protagonista de la eliminación del sistema de segregación racial, ¿no? Luego también nos dice más adelante, la tribu Tembú se remonta 20 generaciones hasta el rey Zwari. Según la tradición, el pueblo Tembú vivía al pie de las montañas Drakensberg y emigró hacia la costa en el siglo XVI, donde se incorporó a la nación Xhosa. Los Xhosas forman parte del pueblo Nuni, que vive, caza y pesca en la rica y templada región sudeste de Sudáfrica, entre la Gran Meseta Exterior al norte y Océano Índico al sur desde al menos el siglo XVI. Los Nuni se dividen en el grupo del norte, los pueblos Zulu y Swazi, y el grupo meridional compuesto por los Amabaka, Amaboyana y Amagaleka, Amaminfu, Amapodomis, Amapodompo, Abesoto y Abetembu. Todos ellos constituyen la nación Xhosa. Y bueno, a lo mejor ustedes dirán, bueno, en México ya no estamos pues como fragmentados en tribus, pero bueno, pues indudablemente estamos pues organizados a lo mejor por colonias, a lo mejor, por ejemplo, si yo que vivo en el estado de Veracruz, sé perfectamente que no es lo mismo la región centro, donde predomina un clima de montaña, que la costa, que si bien están a 2 horas de distancia, la costa de Veracruz siempre hace calor. Tenemos pues toda esta vida que se conforma en torno a la pesca, en torno al turismo, que es muy distinto a la capital del estado de Veracruz, en donde hay un clima más predominantemente frío, más cerca a la montaña y, por ejemplo, el comercio en esta parte del estado, pues no es de la pesca, sí del turismo, pero más del turismo
en relación a la vida estudiantil, porque en la capital del estado es donde está la Universidad Veracruzana. Bueno, está en todo el estado, pero la Universidad Veracruzana, que es como nuestra máxima casa de estudios en el estado, pues está en la capital. Entonces, la mayor parte de las actividades económicas y culturales, pues se mueven alrededor de la vida universitaria, que es muy distinto a otras partes del estado, ¿no? En el norte tenemos la zona de la Huasteca, en el sur tenemos la zona de los Tuxtlas y no son tribus, pero culturalmente sí están bastante diferenciados porque también impacta en el territorio, en los climas que se vive en cada región, en los ecosistemas, los Tuxtlas es más selvático, etcétera, ¿no? Entonces sí podemos hacer estas diferenciaciones y es importante que vayamos afinando nuestra capacidad de observar y de percibir la realidad que nos rodea. Entonces, este primer ejercicio es tratar de ir a la memoria de nuestra infancia y recordar, hacer este ejercicio de pensar y recordar cómo eran las personas, los lugares y cuáles son esos acontecimientos históricos que suceden de manera paralela a mientras yo era niña o niño y que pues obviamente durante mi infancia no los recuerdo, no pude en ese momento dar alguna opinión al respecto, pero ahora ya lo puedo hacer, ¿no? O sea, ahora yo sé que el Tratado de Libre Comercio pues afectó muchísimo a los campesinos, afectó muchísimo y yo creo que hizo que mi abuelo, que era campesino en esos años, migrara a la ciudad en busca de un mejor empleo. O sea, yo ahora me consta, durante el momento que yo era niña y lo estaba viviendo, pues no tenía la dimensión de lo que ahora sé. Pero eso es parte también de nuestra autobiografía, volver a esos momentos de nuestra infancia y verlos con estos ojos de adulta que sabe que en los 90, por ejemplo, hubo este acontecimiento histórico que impactó en las decisiones que tomó mi familia en ese momento y que hicieron que yo naciera en una ciudad y no en un territorio rural, por ejemplo, en mi caso. Entonces, bueno, este segundo ejercicio que les quiero pedir es que identifiquen algún recuerdo de su infancia. Ahorita vamos a trabajar con la infancia y pensar del mismo modo en que Nelson Mandela lo hizo, cómo son las personas de mi infancia, cómo es esta sociedad en la que nací, en la que crecí, en la que pasé los primeros años de mi vida, cómo eran estos lugares, había montes, había ciudad, a lo mejor yo crecí en un entorno de ciudad y pues a mí ya no me tocó ver el monte, o a lo mejor cuando yo era niña sí había monte, sí había a lo mejor más prácticas agrícolas, pero pues ya se fue poblando y entonces se desplazaron estas prácticas, ¿no? Y los acontecimientos históricos que están de manera paralela a mi historia de vida, ¿no? ¿Cómo los describiríamos? ¿Qué palabras usaríamos para ello? Eso ya es parte del pensamiento creativo, ¿no? Porque les digo, por ejemplo, si yo voy a describir estos cerros que están llenos de casas, pues ya no utilizaría el que son unas verdes colinas, porque ya no hay verde, ¿no? Hay otro tipo de imagen, hay otro tipo de paisaje. Entonces, cuando me refiero a que es el segundo ejercicio que les pido, no es que ustedes tengan que enviármelo, lo pueden hacer y eso va a ayudar mucho a nutrir su escritura, a que yo conozca cómo escriben, a que, bueno, a lo mejor si hay que perfeccionar algunas cuestiones de redacción, pues ahí mismo lo señalo, pero no es de manera obligatoria que ustedes lo tengan que enviar. Para quien no pudo estar de manera pues presencial en la sesión, como acordamos en la sesión pasada, ustedes pueden hacer estos ejercicios, me los envían a mi correo posteriormente, no el día de hoy, sino el fin de semana, y yo lo cuento como asistencia. Pero bueno, es importante hacer este ejercicio de nuestra memoria. Y bueno, con esto hemos concluido nuestra segunda sesión. Por supuesto que voy a estar atenta a todas sus dudas y comentarios a través del mensajero, el correo institucional y el club de dudas. El formulario se abre en este momento en el foro avisos. Ahí voy a colgar, ahí se está apareciendo el formulario para que ustedes vayan y anoten su asistencia.
Este formulario estará abierto por 60 minutos. Después de 60 minutos se cierra y bueno, ya no pueden pues registrar su asistencia, a menos claro que me envíen a mi correo institucional los dos ejercicios de esta sesión. El primero es escribir un breve párrafo sobre la historia de tu nombre y el segundo es hacer este ejercicio de ir a un recuerdo de la infancia donde pueda yo identificar a las personas que integraban mi entorno, a la sociedad de ese momento de mi infancia, el escenario, cómo era, si había cerros, si había casas, etcétera, y el momento histórico de mi infancia. ¿De acuerdo? Bueno, no olviden escribir su nombre completo en mayúsculas y les reitero que voy a estar atenta a todos sus comentarios y dudas. Nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde, ahora sí en una sesión síncrona en vivo. Ahora sí ya no va a ser una grabación, voy a estar ahí con ustedes de manera sincrónica. Entonces, pues nos vemos ese día, el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y quedo atenta a todas sus dudas y comentarios.